montón. Voy a guiaros en todo el proceso diagnóstico y recuperación de Alfonso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? El sistema nervioso es el encargado de integrar la información que nos llega, tanto desde el medio exterior como desde nuestro interior. Se divide en sistema nervioso periférico y central. Este último comprende el encéfalo, que se compone de los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y la médula espinal. Es importante tener presente el concepto de lateralización. Siempre se ha dicho que hay un hemisferio dominante, el izquierdo, y otro secundario, el derecho. Sin embargo, estudios relativamente recientes demuestran que tal dominancia no se da tan radicalmente. El izquierdo está más especializado en unas funciones y el derecho en otras. ¿Y el lenguaje? ¿Dónde se procesa? El lenguaje se procesa en la corteza cerebral del hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo. Hay dos áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje, Broca y Wernicke, ambas conectadas por el fascículo arqueado. El área de Broca se localiza en la corteza prefrontal e interviene en la articulación motora del lenguaje. Por tanto, lesiones aquí afectan a la capacidad para producir eficientemente el lenguaje. El área de Wernicke está en el giro temporal superior e interviene en la comprensión del lenguaje. Las lesiones aquí producen dificultades para comprender el lenguaje hablado. Ambas áreas se conectan por el fascículo arqueado, que en caso de lesionarse, afectaría a la capacidad de asociar la comunicación auditiva con la respuesta adecuada que debería emitirse. Recientemente se ha descubierto que ínsula y cerebelo también están implicados en procesamiento del lenguaje. No debería considerarse, sin embargo, la zona del lenguaje como un centro del lenguaje, sino como un componente crítico de varias redes neuronales solapadas, ampliamente distribuidas por todo el cerebro, cuya actividad total combinada tiene el efecto de producir el lenguaje como nosotros lo conocemos. ¿El sistema nervioso puede cambiar? Sí, es un proceso que se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad cerebral para minimizar los efectos de las lesiones a través de cambios estructurales y funcionales. Una gran parte de los procesos lesivos del sistema nervioso que afectan a áreas del lenguaje muestran el efecto de la plasticidad, unas veces de forma espontánea y otras tras tratamientos de rehabilitación adecuados. Es más fácil que se dé plasticidad durante las ventanas temporales, denominadas periodos críticos. Un periodo crítico es el tiempo durante el cual un determinado comportamiento es especialmente susceptible a la influencia ambiental específica, y de hecho requiere de esta para desarrollarse normalmente. Una vez que termina este periodo, el comportamiento casi no se ve afectado por la experiencia posterior. Por el contrario, es difícil y a veces imposible remediar posteriormente la falta de exposición a estímulos apropiados durante el periodo crítico. La fase temprana es un periodo de especial sensibilidad en las influencias ambientales. El lenguaje tiene un periodo crítico específico. Indudablemente, los seres humanos requieren de una experiencia postnatal significativa para producir y decodificar los sonidos del habla que constituyen la base del lenguaje. Es importante destacar que la experiencia lingüística, para que sea efectiva, debe darse en las primeras etapas de la vida. ¿Qué mecanismos usa el sistema nervioso para cambiar? Existen mecanismos neuronales. El tejido nervioso puede responder a la lesión, por ejemplo, resorbiendo el edema y el tejido necrótico, mejorando la irrigación local mediante la apertura de circulación colateral y desenmascarando sinapsis latentes. Sin embargo, la plasticidad a largo plazo es posible gracias a dos cosas. 1. La creación de nuevas sinapsis, reinervación y rebrote, y 2. La reorganización funcional intrahemisférica o interhemisférica. Además, los sistemas de neurotransmisión implicados, el sistema NMDA, el GABérgico, el colinérgico y el serotoninérgico. Pero, ¿de qué depende que Alfonso se pueda recuperar? Después de un daño cerebral, cuando disminuyen los efectos a corto plazo, los afectados continúan mostrando cierta recuperación. En los niños, la recuperación suele ser más completa que en los adultos. Sin embargo, el patrón y el grado de recuperación es muy variable, ya que influyen muchos factores. El sexo. Las mujeres se suelen recuperar mejor de los trastornos del lenguaje porque lo tienen menos lateralizado. Sin embargo, Alfonso aún es muy pequeño como para que este sea un factor determinante. Preferencia manual. Alfonso es zurdo, por lo que es probable que tenga una representación bilateral del habla. Inteligencia y personalidad. Hay datos que parecen indicar que las personas más inteligentes y más optimistas se recuperan mejor de la lesión, aunque esto no está claro.
Tasa de desarrollo de la lesión. Tienen mejor pronóstico aquellas lesiones que se producen de manera gradual. Sin embargo, Alfonso ha sufrido un traumatismo. La edad en el momento de la lesión es el factor más importante que afecta a la recuperación de la función. Según el principio de Kennard, cuanto más temprano en la vida se presente la lesión, mejor será la recuperación. Más adelante veremos que este principio no siempre se cumple. Así, los niños con una lesión en el hemisferio izquierdo producida a partir de los 3 o los 4 años pasan por un periodo de afasia similar al observado en los adultos, pero suelen recuperar el lenguaje y situarse a un nivel adecuado a su edad a los 2 años de haberse producido la lesión. ¿Qué hemisferio va a asumir la función? Cuando se produce una lesión en el hemisferio izquierdo, puede darse el caso de que el derecho retome la función del lenguaje. Un factor importante que influye en si el hemisferio derecho asume nuevas funciones es la edad en el momento de la lesión. A partir de los 7 años ya es inusual. Antes de los 5 años, la reorganización interhemisférica, en el hemisferio contralateral, se da en un 30% de los casos, mientras que en un 20% se adquiere una representación bilateral del habla, y en un 50% el lenguaje permanece en el hemisferio izquierdo. Otro factor muy importante es, además, la localización y el tamaño de la lesión. Si la lesión está en áreas del lenguaje relativamente pequeña, es posible que el hemisferio derecho asuma la función de dicho área. Consecuencias negativas de la reorganización de funciones. Una lesión en el hemisferio izquierdo que desemboca en una reorganización de funciones en el derecho tiene como consecuencia un funcionamiento intelectual general disminuido. Por tanto, las lesiones tempranas no siempre llevan consigo una mejor recuperación, contradiciendo el principio de Kennard. Hoy sabemos que niños de 4 años ya tienen muy bien localizada la representación del lenguaje, pero esta es sensible a la experiencia. Los procesos de lenguaje inicialmente ocupan áreas amplias del córtex perisilviano, que se van contrayendo conforme se adquiere la competencia del lenguaje. De esta forma, las áreas periféricas que inicialmente se relacionaron con el lenguaje tienen esa habilidad latente. Las lesiones producidas en una fase temprana desencadenan una reorganización más profunda y las producidas por encima del año de edad dan lugar a una reorganización mucho más limitada. Pero, ¿qué tiene Alfonso? Vamos a proceder a su diagnóstico. Primero, recurriremos a los padres. Beatriz y Jaime nos cuentan que Alfonso tiene 4 años y 2 meses y que en el momento de la lesión acababa de cumplir 4 años. Es zurdo. Su desarrollo del lenguaje era normal para su edad. Alfonso va a preescolar. Le encanta la serie de dibujos animados Pocoyo y salir al parque a jugar con los niños. La lesión. Alfonso sufrió una fuerte caída de un columpio cuando acababa de cumplir los 4 años. Su diagnóstico médico fue un traumatismo cráneoencefálico, grave con hematoma intraparenquimatoso temporoparietal izquierdo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para evacuarlo. El posoperatorio transcurrió sin incidencia. Alfonso ha venido con sus padres 2 meses después del traumatismo, derivado por su pediatra, puesto que notan un déficit en el lenguaje del niño. También tenemos que valorar a Alfonso para evaluar su atención, su lenguaje no verbal, las conductas de imitación. Los únicos déficits que hemos notado han sido la comprensión del lenguaje y en el seguimiento de órdenes. ¿Qué pruebas vais a realizarle a Alfonso? Primero, el neurólogo le hizo un examen neurológico que no evidenció alteraciones significativas. Después, un neurólogo y un neuropsicólogo de nuestro equipo le hicieron una electroencefalografía en la que le encontraron anomalías paroxísticas que podrían correlacionar con trastornos del lenguaje, pero que no son concluyentes. El TAC y la resonancia magnética funcional nos permitió constatar que el hematoma había desaparecido y que existía una lesión izquierda localizada en la parte posterior del giro temporal superior, correspondiente al área de Guadalupe. También hemos tenido que evaluar la audición para descartar una posible hipoacusia, que explicase la falta de compresión auditiva del niño. Sin embargo, los resultados del diagnóstico biológico fueron normales. Asimismo, los resultados de la evaluación de la vista también fueron normales. ¿Y no le pensáis pasar ningún test? Sí, vamos a ello. Primero, tenemos que descartar déficits de inteligencia y de desarrollo, ya que están muy ligados con el lenguaje. Así que le hemos pasado el test de inteligencia KABC, que es el más apropiado para su edad. Sus resultados están dentro de la media poblacional, excepto por la subescala específica orden de palabras, ya que Alfonso tiene dificultades para la comprensión y el seguimiento de órdenes. También le hemos pasado el test de desarrollo Bailey 3, y de nuevo los resultados del niño son normales para todas las áreas, excepto para la del lenguaje receptor.
Como hemos descartado déficit de inteligencia y de desarrollo, sus puntuaciones en la subescala del lenguaje son inferiores a la media. Le hemos pasado test específicos para evaluar el lenguaje, en concreto, la prueba del lenguaje oral de Navarra revisada, el token test para niños y el test de vocabulario por imágenes de Peabody. Hemos encontrado dificultades en la ejecución de órdenes sencillas, una pobre comprensión de relatos, es decir, hemos constatado que Alfonso tiene un problema para comprender el lenguaje. Entonces, ¿qué tiene el niño? Espera, ahora nos toca decir qué no tiene. Hemos descartado patologías que pueden ir asociadas a déficit de lenguaje. No tiene autismo, porque participa en las relaciones sociales, manifiesta juego simbólico, busca y le gusta el contacto con otras personas y tiene una comunicación no verbal muy buena. No tiene retraso mental, porque sus puntuaciones en el test de inteligencia han sido normales y su déficit en el lenguaje no es muy grave. Tampoco sufre un trastorno del desarrollo, porque tiene un buen desarrollo motor y una visión y audición normales. Alfonso tampoco tiene el síndrome de Landau-Kleffner, porque no tiene ictus epilépticos y no tiene un déficit en su lenguaje expresivo. Además, el problema de Alfonso apareció tras una lesión, no de manera súbita. Como el niño ya tenía adquirido el lenguaje normal para su edad antes de la lesión, hemos descartado disfasia infantil congénita. Tampoco tiene un trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, porque Alfonso se expresa de manera normal. Ahora sí, vamos a ver qué tiene Alfonso. Alfonso tiene una afasia infantil adquirida, porque ya tenía un desarrollo normal del lenguaje hasta el momento de la lesión. Por tanto, el déficit de comprensión tiene una causa conocida. En concreto, su forma de afasia se centra en una dificultad de comprensión auditiva y es poco frecuente en niños. No se suele dar en un contexto puro. Sin embargo, lo que Alfonso tiene alterado en mayor medida es la comprensión del lenguaje oral. En el resto de áreas, sus puntuaciones no difieren significativamente de la media para su edad. La lesión que sufre Alfonso concuerda con el diagnóstico de afasia infantil adquirida, en concreto, afasia sensitiva. Ahora que ya sabéis qué le ocurre a Alfonso, ¿cómo le vais a tratar? En primer lugar, es importante hacer hincapié en que la rehabilitación no solo le va a llevar a cabo con nosotros, sino con otros contextos, como el familiar o el escolar. Otro aspecto importante a resaltar es que no solo vamos a trabajar el lenguaje, sino que también vamos a entrenar otros procesos, como atención o memoria. La rehabilitación tendrá una duración mínima de 2 años, con 5 sesiones de 1 hora y media a la semana. El profesional que va a llevar el tratamiento es el logopeda de nuestra unidad. Y una vez a la semana trabajaremos uno de nosotros con Alfonso para la estimulación de otras funciones cognitivas, como ya hemos explicado. ¿Cuál es el programa de rehabilitación propuesto para Alfonso? Nuestro programa de rehabilitación se centra en la comprensión oral y tiene 3 objetivos, que se trabajan de manera ordenada. Cuando alcance el objetivo más básico, pasará al siguiente. Los objetivos son: sordera verbal pura. Se centra en la comprensión y discriminación de fonemas. Sordera para la formación de la palabra. Se establece una conexión entre sonidos y palabras. Sordera para el significado de las palabras. Se establece la conexión entre la forma fonológica de la palabra y su significado. Nos podemos ayudar con dibujos.